Pensemos en esto por un momento. Desde las primeras pinturas en una cueva, hasta una conversación con una inteligencia artificial, la forma en que nos conectamos, en que compartimos ideas, lo ha definido absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en esa increíble evolución. Esta es la historia de la conexión humana. Y todo, pero todo empieza con esta pregunta que parece súper simple. A ver, ¿cómo le hacemos para sacar una idea, un pensamiento abstracto que solo existe en una cabeza y meterla en otra? Este desafío tan básico es el verdadero motor de toda la historia de la comunicación. Para entenderlo bien, vayamos a la raíz. La palabra comunicación viene del latín communicatione, y fíjense que su significado es clave. No se trata solo de hablar o de mandar un mensaje, se trata de hacer algo común. O sea, de construir un entendimiento que podamos compartir. Ese, y no otro, es el verdadero objetivo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con el problema original. De ahí saltamos a cómo pasamos de la voz al papel, luego veremos cómo el público se volvió protagonista, analizaremos la industria que se creó alrededor y claro, cerraremos con lo que está pasando ahora mismo, la inteligencia artificial. Y bueno, empecemos por el principio, ¿no? El problema fundamental. Mucho antes de cualquier tecnología, de cualquier invento, lo que existía era esta necesidad humana súper básica, la de buscar una conexión real, la de poder compartir lo que tenemos dentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, de la voz al papel. Es el momento en que la humanidad literalmente se puso a forjar sus primeras herramientas para solucionar ese problema. Buscábamos la manera de que las ideas duraran más que un simple sonido, que no se las llevara el viento. Ahora, para que nos hagamos una idea de la escala, fueron miles y miles de años, donde todo era gestos, sonidos, historias contadas de generación en generación. Y de repente, hace unos 5000 años, ¡pum!, aparece la escritura en Mesopotamia y lo cambia todo. Por primera vez podíamos grabar el conocimiento, y de ahí damos un salto cuántico hasta el siglo XV con la imprenta de Gutenberg, la primera gran revolución de la información. El impacto de esto fue una locura. La imprenta no fue una simple mejora. No, fue una auténtica revolución, porque democratizó el conocimiento. De un día para otro, las ideas dejaron de ser un club exclusivo para unos pocos. Y no es para nada una exageración decir que esto preparó el terreno para la reforma, la revolución científica, o sea, cambió el rumbo de la historia para siempre. Y eso nos lleva directamente a la siguiente gran etapa, la era del público. Porque la siguiente revolución ya no se trataba solo de cómo se distribuían las ideas, sino de quién tenía el control. Las reglas del juego estaban a punto de cambiar por completo. Aquí es donde llega el segundo Big Bang de la comunicación. Internet no fue solo más rápido, no, rompió el molde. Por primera vez en la historia, la comunicación de masas dejó de ser una calle de un solo sentido y se convirtió en una conversación gigantesca, una interacción de ida y vuelta a una escala que nadie había imaginado. El cambio es brutal. Es como pasar de ver una obra de teatro en silencio a que te inviten a subir al escenario a improvisar. Pasamos de un modelo donde uno hablaba y muchos escuchaban, a un ecosistema donde todos podemos ser audiencia y creadores al mismo tiempo. Un cambio de paradigma total. Y para que entendamos la escala de esto, miren este número, 5.6 mil millones de personas. Esa es la cantidad de gente que hoy tiene en sus manos el poder no solo de consumir información, sino de crearla y distribuirla por todo el planeta. Piensen en esto, el poder que antes tenían, 3 o 4 cadenas de televisión, ahora está literalmente en el bolsillo de miles de millones de personas. Entonces, ¿cómo se ve esta era digital? Pues es súper interactiva, el contenido lo hacemos nosotros mismos, los usuarios, todo es personalizado a nuestro gusto. Podemos consumir texto, audio, video y lo más importante, el acceso es inmediato. Lo quieres, lo tienes. Muy bien. Ya vimos el cómo ha evolucionado todo esto. Pero ahora vamos a cambiar un poco el enfoque. Hablemos del quién y del por qué. Vamos a entrar en la industria que se ha construido sobre estas tecnologías y sobre todo en los principios que deberían guiarla. Imaginen que el mundo de los medios es un gran escenario. Tienes a los productores de contenido, que son los que escriben la historia. Luego a los distribuidores, que la ponen en escena. Los anunciantes y agencias, que son los que pagan las cuentas. Y claro, los reguladores, que son como los árbitros del juego. Pero al final, ¿para quién es todo este show? Siempre para la audiencia. Y si nos acercamos un poco más, vemos a la gente de carne y hueso. El periodista que está en la calle buscando la noticia, el editor que le da forma, el productor que la convierte en un video increíble, el creativo que se inventa una campaña genial, hasta el analista de datos que nos dice si todo esto de verdad funcionó. Es todo un universo de profesionales.
Pero claro, con el tremendo poder de llegar a millones de personas, viene una responsabilidad igual de grande, y aquí es donde tenemos que hablar de ética. Y ojo, que la ética es mucho más que simplemente no romper la ley. Es esa brújula moral, esos principios internos que nos guían para que la comunicación sea siempre responsable. Un buen ejemplo de esto es el Código de la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, que es como un estándar mundial. Y se puede resumir en 4 pilares bien sencillos. 1. Cumple la ley. 2. Sé decente y respetuoso. 3. Sé honesto, no engañes a la gente. Y 4. Sé transparente, que se note muy claro cuando algo es publicidad. Son, digamos, las reglas de oro para jugar limpio. Y con todo esto llegamos al capítulo más reciente, y quizás el más vertiginoso y disruptivo de toda esta historia. Estamos en la nueva frontera de la conexión humana, la inteligencia artificial. Es que la velocidad a la que esto avanza es de no creerse. En mayo de 2020, GPT-3 nos voló la cabeza generando texto. 2 años y medio después, ¡pum!, ChatGPT lo pone al alcance de todo el mundo. Y desde entonces, en poquísimo tiempo, hemos visto cómo entiende imágenes, crea imágenes de la nada y hasta tiene su propia tienda de aplicaciones. Es una aceleración brutal. Así que seamos muy claros en algo. La inteligencia artificial no es una moda que va a pasar. Llegó para quedarse. Y honestamente, lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg de su impacto. Ya se está convirtiendo en una herramienta central en cómo creamos y compartimos ideas. Y así, cerramos el círculo de nuestro recorrido con una pregunta que mira directamente al futuro. Empezamos en una cueva, con gestos y pinturas, y ahora estamos aquí, en una era donde la inteligencia artificial puede ser nuestra compañera creativa. La gran pregunta que queda en el aire es, a medida que esto pasa, ¿cómo va a cambiar lo que significa compartir una idea? ¿Cómo se va a redefinir el simple acto de conectar? Porque el próximo capítulo de esta increíble historia se está escribiendo ahora mismo.